En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Y ya estamos aquí en Aquí se habla libertad. Bienvenidos, queridos oyentes, ¿cómo están? Hoy viernes, ya para el fin de semana, prepararse sin luz, sin agua, sin gas, sin todo lo que nos hace tener una vida mejor, ¿no? Bueno, queremos agradecer en la dirección de la estación a Jaime Nestares, en la gerencia de producción a Willy Zarcaya, en la gerencia de producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga, y ya tenemos al profesor Víctor Maldonado, que llegó, está cansado de tanto dar clases en estos días que no nos acompañó, y hoy, viernes de Soy Arepita, nos acompaña Juancho Pinto para ponernos en el resumen de lo que pasó en la semana. Hola Víctor, hola Juancho. Juancho y Rocío, buenos días, ¿cómo estás? Efectivamente, viernes antes de Semana Santa, ¿no? Sí, creo que se llama viernes de concilio. No sé, el fuerte. Ese no es mi fuerte. Pero de Víctor sí. El viernes de concilio ya también. Entrando ya a Semana Santa. No me lo pregunten a mí. No, Semana Santa, Semana Santa. El domingo es Domingo Santa. de Ramos. Y hoy es viernes de el concilio. miércoles de ceniza fue el miércoles antepasado, que no pude ir a la iglesia hoy. El miércoles de ceniza fue el miércoles luego de Carnaval. Luego de Carnaval, okay. Sí. Desde ese tiempo he venido advirtiendo que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Deja la prepotencia y pa'lante. Mira, yo estoy sorprendido. ¿Por qué estás sorprendido? Porque ¿cómo es posible que un artista del nivel y la calidad de Assange haya tenido este final tan abrupto? Las payaserías a veces salen también, o sea, las payaserías y Assange, que vaya personaje, ¿no? Vaya personaje. Bueno, pero además estuvo allí, ¿cuánto tiempo? Todo el gobierno de Correa. Y el señor Lenín Moreno pues le puso un parado a eso. Claro, ¿no? tú sabes por qué, ¿no? Porque parece ser, el Lenín Moreno merece mi respeto. No hay nadie perfecto, pero Lenín Moreno ha logrado, digamos, asumir el postcorreísmo con muchísima dignidad para unos niveles de institucionalidad en términos del país. Me gusta. El señor Lenín Moreno, que es socialista, por lo menos se ha colocado dentro del centro de gravedad. El señor Lenín Moreno es un presidente, ¿cómo se puede decir? Paralítico, ¿no? Sí, discapacitado, él usa silla de ruedas. Este Assange ha tenido los santos arrestos y riñones de intervenirle, porque lo hizo, su computadora, maniobrar su cámara y colocarlo al pobre en una cama todo despeinado, comiendo la comida que se está comiendo. Parece que era langosta. Yo quiero advertir que la langosta es la comida más barata en Ecuador. No se vayan a confundir. Allá la langosta y los camarones. Y los camarones, porque son exportadores. Son exportadores. O sea, tampoco es que se estaba dando el gran lujo. Y bueno, por supuesto, ese fue ya la despedida. Pues ya, si tú vas a agredir así la intimidad del presidente de la República, además lo mostraba arrastrándose el pobre en la cama, o sea, haciendo todo el esfuerzo que puede hacer un paralítico en el marco de su actividad. Muy desagradable. Pero además Assange estaba re loco. Él se creía artista y sucede que utilizaba sus propias heces para hacer dibujos en el baño de la embajada, cosa que a los ecuatorianos no entendían. Sí. Bueno, así perdió Ecuador. Generación Big. Exacto. Y además, bueno, el presidente Lenín dijo que soberanamente le retiraba el asilo por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolos de convivencia. Y fíjate, no se bañaba. Y además andaba en ropa interior en la embajada. O sea, es una cosa absurda. Bueno, y adivinen qué dijo Rafael Correa. ¿Qué dijo Rafael Que Correa? Lenín Moreno era el traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana, y que permitió que la policía británica entre a nuestra embajada en Londres para arrestar a Assange. El punto con Assange y Venezuela, creo yo, especulo yo, por decirlo de esta manera, es que Assange
tenía un nivel de información, manejaba un nivel de información que se lo vendió, lo negoció, etcétera, con Correa en su momento, y creo que en su momento también con Hugo Chávez, que fue un defensor también. Bueno, el no estuvo nunca tan loco el señor Assange, nunca estuvo tan loco como para aceptar las sistemáticas invitaciones a que se viniera a vivir a Venezuela. Sí, okay. Sí. Porque siempre la sabiduría popular, loco es aquel que mete su cabeza en aquel sitio y come aquello. Pero él nunca. Parece que nunca. No se lo comía, solo jugaba con solo ellos. Jugaba, muy freudiano. Artístico. Ok, pasemos a otra cosa porque esto está muy escatológico. Lo de la radicalización internacional del conflicto, que ustedes lo tenían también como una de las noticias de esta semana. Sabes que a mí particularmente, y creo que es preocupante. En torno a Venezuela, pues. Está tomando una estructura de cuadros medios de la política, tanto en los Estados Unidos como de la política en Rusia, el conflicto venezolano. O sea, ya esto está a nivel de vicepresidente, de secretario de Estado, etcétera, etcétera. Y ya se habla muy abiertamente, para mi gusto, de intervención militar. Y cuando esto implica a Craig Feiler, el jefe del Comando Sur, yo tiemblo. Eso me parece, o sea, esta redimensión de la Guerra Fría en Venezuela, con Cuba de por medio, que ya tiene esa barajita, la Rusia, la antigua. Sí, mira, y la verdad es que a ver, el anacrónico que llegó aquí, con sentimientos, discursos y ganas de reeditar la Guerra Fría, se llama Hugo Chávez. Sin duda. El que compró además todos los mecanismos de defensa y protección del régimen, más allá de la democracia y las instituciones republicanas, fue el señor Hugo Chávez. Los que se están aliando con lo peor del imaginario de la Guerra Fría es el régimen. Entonces, claro, a mí me parece que el llamado de atención tuya es muy, muy, muy importante, porque es un llamado de atención que debemos hacerle a los que están jugueteando con la suerte y la paz del país, que están en el régimen, que quieren reeditar. Hubo una frase infeliz, muy infeliz, del señor Izarra, padre, que decía, bueno, vénganse para acá, porque aquí tenemos no sé cuántos rusos de las fuerzas especiales, no sé cuántos iraníes de la Guardia Republicana. O sea, ¿qué es eso? Y entonces terminaba diciendo, el imperio, o sea, Estados Unidos va a caer. Por favor, un poquito de ponderación. Yo sí creo, digamos que a veces siento que la mejor representación del mal es la confusión. O sea, es la pérdida del sentido de realidad, es la locura. Esto es muy loco en el sentido de que cómo se le ocurre a un representante conspicuo del régimen, el señor Izarra, ideólogo de Hugo Chávez, etcétera, papá de su hijo, que no sé dónde anda. Creo que está en la embajada en Alemania. Exacto. Creo que es la embajada en Alemania. Como dicen los andinos, cuqueándose avispero, como para que ocurra cualquier cosa. Sí, bueno. Y Rusia, que tiene el PIB más pequeño que Cataluña, pues tratando de jugar a hacer lo que alguna vez fue, pero que ya no es. Sí, pero el punto es que está tratando de jugar lo que fue en el lugar donde sigue siendo, que es lo militar. Víctor, sí, o sea, digamos, me da mucha risa estas historias de el imperio va a caer, el capitalismo va a caer, etcétera, que las estamos escuchando desde más o menos, desde 1917, no sé, casi que desde Marx. Y el socialismo cubano no cae porque es algo así como un dibujito de Assange en un baño sucio. Entonces, hasta que tú no lo limpies, no cae. No, yo soy un poco más un jueguito entre torturadores que agarran una isla y la exprimen. Deberíamos nombrar la monarquía para salirnos de ese paquete. No, los monarcas Luis XVI no tenían nada que ver con eso. Con Fidel. Me parece que Luis XIV, imagínate a Fidel con la peluca de Luis XIV diciendo, bueno, ya la isla soy yo. Ya ese otro se volvió polvo. Sí. Así es. Y no hubo, y la historia se lo va a absorber de una manera brutal.
Ahora, el otro tema que tú traes a colación es la elección del doctor Gustavo Tarre Briceño como representante de Guaidó en el Consejo Permanente de la OEA. Creo que aquí lo entrevistamos, Rocío, una vez que tú no estabas. No te recuerdo presente. Yo estaba con Daniel Barnaghi y yo no sé en qué momento estaba. Daniel él logró una entrevista con el doctor Gustavo Tarre Briceño, un líder político, un dirigente político o un político muy respetable, con una trayectoria muy decente, ¿no? Ahora, la elección de Tarre Briceño como representante del presidente Guaidó en el Consejo Permanente de la OEA. Ajá, son pasos que se han ido. Claro, a mí me parece que son pasos muy eficaces del presidente Guaidó y sus asesores. Pero muy simbólico. Muy simbólico. Y claro, a ver, ese paso lo dio el presidente Guaidó hace tiempo y luego me imagino que el que trabajó eso sin duda fue el secretario general Luis Almagro. Y yo también creo que ayudó mucho, aunque yo prometí no calificar a ninguno de los embajadores del presidente Guaidó, pero sí podemos decir que ayudó mucho también la trayectoria y la prestancia del doctor Gustavo Tarre Briceño. Claro, o sea, tal vez si hubiese sido otra de las elecciones, otra historia se hubiese cantado. ¿Y por qué tú crees que es muy simbólico? Va a ocupar allí el puesto que era de Venezuela y va a tener una actividad México, interesante, ¿no? Sí, pero México dio un argumento que lo consideraron fuera de lugar, que creo que hay que tener en cuenta, que es el representante en el Consejo Permanente, no en la Asamblea. O sea, hay dos representantes venezolanos. Uno está en el Consejo Permanente, que evidentemente es el lugar político del organismo, pero está la Asamblea General, que en última instancia es el lugar de decisión. Sí. Entonces tenemos dos representantes. Vamos, el gobierno con sus tradicionales pataletas tiene el cuento de que se va a salir de la OEA, etcétera. Nos dijeron, no regresaremos más. Sí, no regresaremos más, pero no. Y Almagro le dijo, de eso se trata. De eso se trata. Pero no se han ido. O sea, no vamos a regresar, pero no nos vamos todavía. Me parece que aunque se sale un poco del ámbito latinoamericano, ese borderline con el FMI y el Banco Mundial, incluso institucionalmente. Bueno, yo creo que hay que decirlo, el presidente Guaidó se ha ganado porque ha colocado fichas interesantes. Por ejemplo, que yo, digamos, hago como en Twitter, retuiteo sin que eso signifique que estoy de acuerdo. Pero sí hay que decir, porque yo no estoy de acuerdo con el enfoque keynesiano de Haussmann ni con el plan país de Haussmann ni nada de eso. Pero hay que reconocer que el doctor Haussmann es una ficha muy importante y muy valiosa, con muchísima influencia en las instituciones multilaterales. Correcto. Igual podría decir del doctor Tarre. Él ha tenido unas declaraciones con las que yo no estoy de acuerdo, pero es una ficha muy valiosa, con muchísima prestancia, que destrancó el juego en la OEA. Ahora, y fíjate yo siento que así como que decimos del centro del Harvard para poder dedicarse a este trabajo, o se lo dijeron, miren, mijito. No, yo lo dejó, se retira porque pero es que es lógico. Igual que Alexander Grisanti, yo no entiendo, así como te digo, hay dos cosas que no entiendo. ¿Por qué extendieron la junta directiva de Citgo? ¿Acaso hacía falta una asamblea, junta directiva? O sea, ¿cuál es la razón dentro de una propuesta? Debería ser sobria porque extendieron hasta incluso a Alejandro Grisanti, que renunció a, ¿cómo se llama? A su firma. Esa es una cosa que yo no me explico y, digamos, no estamos para interpretar. Debería haber rendición de cuentas y explicaciones. Vamos a invitar a la segunda cosa que yo no me explico es por qué la ONU no tiene un representante del presidente Guaidó. Y que, por ejemplo, ¿por qué no utilizan a Diego Arria? Es mi opinión. O pongan a quien sea. Pero digamos, ¿por qué no apuestan? En la política en este sentido son apuestas. Pero para saber la respuesta de nuestro infatigable analista de los viernes, Juancho Pinto, desde Soy Arepita. Primero vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderna. USA Becas es la mejor agencia de asesoría educativa. Con USA Becas conoces el sistema de estudios norteamericano, pre y posgrado, el inglés, posibilidades de becas, requisitos y exámenes para aplicar y visas de estudiante. Estudiar en USA es posible, hacerlo con USA Becas es más fácil. 0414-235-9929, www.usabecas.org, @usabecas, juntos construimos el futuro de tus hijos. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Y continuamos con Aquí se habla libertad, hoy viernes de Soy Arepite. Juancho Pinto nos estaba comentando entonces sobre el resumen que tenía Soy Arepite. Ahora, Juancho, esta es verdad lo que semana, dice ¿no? Juancho. Hay esas avanzadas de la OEA y sale un llamado urgente del señor Maduro pidiéndole que se active a las islas del Caribe, a México, Uruguay y Bolivia, que se active un proceso de diálogo, que él quiere poner todas las opciones sobre la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Siento que hacia el interior de los países, salvo México, que está ahorita en una especie de paroxismo insólito con el señor Andrés Manuel López Obrador, que los va a llevar hasta el abismo, y allí los estaremos esperando, por lo menos no estaremos tan sobre solos. todo que ellos sí son vecinos del imperio. Exacto. Nosotros en quedamos Uruguay un poco más y en lejos. Bolivia, la discusión hacia el interior de los países es muy dura, porque claro, existen sectores democráticos, sobre todo en Uruguay, porque Bolivia ha sido tan brutalmente insolidaria con el pueblo venezolano que allá no ha ido nadie, entre otras cosas, pues no dejan entrar a nadie. Exacto, no es tan fácil. Pero en Uruguay hay una discusión interna muy importante entre los partidos en medio de una campaña electoral, porque no comprenden la tibieza de Tabaré. O sea, no comprenden el papelote que está haciendo Tabaré y les está resultando vergonzoso. Pero lo cierto es que tampoco, no sé si ha caído en saco roto, pero no he visto ningún movimiento de esos países como para adelantar nada. No, solo López Obrador, que me parece que su respuesta fue demasiado rápido para lo gabinoso que él siempre ha sido. Déjame tratar de agarrar varias cosas de estas cosas que ha dicho. Primero, ese perfil ético de los sectores de izquierda latinoamericanos, sobre todo de vieja formación muy vinculada a la Revolución Cubana, que son incapaces de ver bueno, o sea, no me digas, Tabaré, que aquí no está pasando nada. O sea, él se niega sistemáticamente. Su respuesta es no me voy a pronunciar. Claro, el asunto es si sus bases de apoyo tienen mucho que ver con el coletazo Tupamaro. No, sus bases de apoyo, que es el Frente Amplio, por cierto. Infeliz. Correcto. Toda invocación a un Frente Amplio. Infeliz y de mala recordación. Ok, pero el Frente Amplio allá es el movimiento Tupamaro, el Partido Comunista, etcétera, etcétera, etcétera. Que sin haber estado nunca el embajador Almagro dentro del Frente Amplio, fue expulsado como una vieja inquisición. Sí, por eso te digo. De una quema de brujas insólita. Esa no es la base de apoyo que hace que Tabaré se calle. Pero espérate, Tabaré no se pronunció a favor. Bolivia, la sumisión de Evo, la sumisión a las políticas de Venezuela han sido de un silencioso. Siempre da una declaracioncita ahí. Ay, sí. Ay, qué mal la está pasando Venezuela. No, y Uruguay también ha sido receptor ahorita de muchos venezolanos. Hay 40.000 venezolanos. Ojo, o sea, que entonces, para una población de 4 millones de habitantes. Y la verdad hay que decir, los han recibido 10%. Muy bien. Es un país en donde el lograr los papeles es muy fácil. Y cuando uno se pasea por allá, la gente tiene muy buena opinión de los venezolanos, ¿no? Y están más enterados que nadie. Ahí tú vas en un taxi, oye, se fue la luz anoche, o sea, así, ¿ok? Y por lo tanto repudian tanto el papel de Tabaré. Pero bueno, digamos que efectivamente si Tabaré se pronuncia sobre Venezuela, lo queman a él
y pierde el Frente Amplio las elecciones. Claro, claro, ahí. Pero lo cierto es, bueno, y Venezuela se ha transformado en un interesante el centro de la emoción por lo que representa todo lo que está pasando aquí. Y de juego en campañas políticas. El otro día me sorprendió mucho que Albert Rivera de Ciudadanos mencionara que iba a darle visa a los venezolanos, etcétera, etcétera. Sí, bueno, esa cosa en España sí está complicada. Un eje de campaña. Sí, No entiendo nada, pero lo cierto es que el PSOE de este señor Sánchez está adelante. No entiendo, digamos, pero podríamos hablar algún día sobre eso. Hay que buscar un español, Rocío, que nos explique. El vicepresidente de Vox lo podemos invitar. Pero el vicepresidente de Vox, pero es que Vox no me va a gusta hablar un porque poquito Vox, mal de Pedro Sánchez. No, Vox es demasiado de izquierda. A mí no me gusta Vox. Es demasiado de izquierda. Sí, tan de izquierda que pasó para la derecha. Sí. Mira, o sea, de la izquierda a la izquierda. Ahora, mira, yo no quiero dejar pasar. Podemos invitar a un analista español. No, pero el de Vox me parece chévere. Déjame decir algo, pero es que Pedro Sánchez es un monstruo político. Cuando nadie daba ni medio por él, hizo una jugada política que lo tiene. Así es, porque como decía la segunda carta de los Corintios San Pablo, hay que estar atentos porque a veces Satanás se presenta disfrazado de ángel de luz. Tal cual. Lucifer. Tú sabes que hay una serie en la televisión que se llama Lucifer. Yo te voy a decir una cosa. Lucifer era un ángel. Nada que sea diablo lo veo yo. Y lo que pasa es que te gustó el muchacho. unos libros que yo no he leído. Pero trabaja para la policía. Ay, eres mi ángel. Lucifer. Vente. Bueno, Soy Arepita tiene también. No, pero hay que decir una cosa, Rocío, que no quiero que dejemos pasar de Soy Arepita. Yo lo leí esta mañana y me pareció horrible. Esas cosas que impactan a la población y que yo creo que aquí hay que compartir. Hay una muchacha que en paz descanse, es el caso de Ángela Aguirre. Voy a leer exactamente como lo planteó Soy Arepita. La menor de edad que fue violada y asesinada y de la cual una fiscal mujer descartó la violación al afirmar que la menor tuvo sexo consensuado tras ingerir alcohol. Coye. Por favor, asesinada y violada. Que alguien ponga en duda, por favor, la mataron a una muchacha. Bueno, hoy un periodista presentó una grabación en Twitter, no sé si lo vieron ustedes, donde la muchacha dice, me están violando. O sea, la muchacha tenía conciencia de que no estaba consintiendo, pero de nuevo, 5 personas que terminan asesinando a una muchacha. Eso es monstruoso, inaceptable, repudiable. Y es más repudiable el eufemismo. Y que, pero lo que a mí lo que a mí me hace vomitar realmente es que sea una fiscal mujer que más o menos que desestime rápidamente. Ay, no, ella debe ser, no sé qué pasó por su cabeza. Es así como, debe ser que, y me perdonan la expresión, debe ser que la niña fue un mal polvo y la mataron. O sea, ¿qué es esto? Dios. No, terrible. No, pero la vulnerabilidad que ustedes dicen del sistema judicial venezolano. Sí, ¿no? O sea, porque Tarek William Saab vive con la historia de que las autopsias de Fernando Albán dijeron que se suicidó, pero el problema es que la fiscalía... ¿Y qué le abrieron? ¿La caja negra? No sé, pero la caja negra. Pero el problema, Víctor, el punto es que la fiscalía asumió la versión policial más o menos en menos de 12 horas. Yo te voy a decir una cosa, mi respeto, mi aprecio, mi palabra de solidaridad con todos aquellos que quisieron, amaron y tuvieron cerca a Ángela Aguirre, y mi compromiso personal y ciudadano para que estas cosas no ocurran. No sigan pasando. O sea, no sigan más. Es madre, o sea, sí. Es terrible para uno ese No hay tipo de nada cosas. peor que perder un hijo. No hay nada peor. No me interesa qué hizo o qué dejó de hacer. La muerte no puede ser el resultado. Claro, pero y también el envilecimiento de las mujeres en esta crisis social. Porque es que los venezolanos, hay un crecimiento moral en algunas sociedades cuando reconocen sus defectos. El venezolano tiene que entender que también en esta tierra hay violencia de género. Sí. Hasta que no se asuma, no sé en qué magnitud. Y no lo estamos reconociendo. Hasta que no se asuma, eso es un grave peligro. Un grave peligro. Un grave peligro. Bueno, pero terminemos con algo de humor. Según a ti te da mucha risa que los colectivos estén pidiendo cacao. Perdón, claro. Que los trate con el debido proceso. Échame el cuento. O sea, tú sabes, un colectivo en Barquisimeto que
que el 6CPC actúa como actúa con el resto de los venezolanos. Se lo llevó, le dio unos palos, y le dijo asesino y demás. Y entonces, como era miembro de un colectivo, los colectivos se fueron a protestar por el debido proceso. O sea... Nosotros también tenemos derecho sí, a dinero, ¿no? Nosotros también Después tenemos que derecho. Bueno, mira, y hay una noticia corriendo, no sé si Soy Arepita la ha registrado, es una noticia que todavía sigue siendo extraoficial. Nelson Bocaranda, el que es un periodista muy enterado, dijo que era oficial ya, que fue detenido el general Hugo Carvajal en España a petición de Estados Unidos. No sabemos, pero dígame, simplemente lo reporto ya. Alberto Rabel lo coloca en su sistema de suscripciones de Telegram. Bueno, digamos que son noticias que van aconteciendo. Comenzamos por la Guerra Fría y terminamos con esa noticia. Bueno, nunca mejor esta arepa. Esta arepa ha estado rara. Esta arepa es con picante, chorizo y morcilla. Yo no sé qué efecto va a hacer en mi delicado estómago. Pero una arepa rara. Una arepa que comenzó con las faeras artísticas de Assange. Y terminó con esto. No puede ser una arepa que yo le recomiende, sino a estómagos duros. Por algo hoy es viernes antes de Semana Santa. Bueno. Así es. Bueno, digan algo. Vámonos para el cierre. Para que venga la voz del programa, de la voz insignia de RCR, a decirnos las noticias. Las noticias con Argenis Barreto. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Hilda Rubí, médico cirujano y coordinadora de salud del Partido Nuevo Tiempo, destacó como un gran avance que Nicolás Maduro reconozca la crisis humanitaria que se está viviendo en el país. Y es parte de un triunfo, no lo deberíamos celebrar, porque esto no es ninguna celebración, nosotros hemos denunciado hasta hace rato, pero es parte de que ya no pueden seguir tapando el sol con un dedo. Una realidad en Venezuela, todos los días fallece por lo menos un venezolano por culpa del usurpador, por no querer solucionar el tema humanitario. Nosotros estamos viendo, lamentablemente, cómo en Venezuela se estiman 1.500 mujeres con parto, que lamentablemente un 50% son peloteadas de un centro a otro porque no hay insumos médicos. Nosotros vemos cómo en Venezuela mueren semanalmente alrededor de 7 niños porque no consumen alimentos y mueren por desnutrición. Nosotros vemos lamentablemente cómo nuestros ancianos son maltratados todos los días porque una pensión no les da. Y cuando revisamos nuestros oncológicos, nuestros pacientes que necesitan trasplantes renales, pacientes que necesitan diálisis, lamentablemente han sido afectados por este tema del apagón, donde han perdido por lo menos 2 diálisis. Es parte de la gran crisis que nosotros hemos venido y que existía ya, más le sumas la falta de energía eléctrica, más el agua, evidentemente ya Nicolás Maduro no podía seguirlo ocultando. Con dediles en su estómago detuvieron a fiscal 11 nacional que perseguía a dirigentes opositores. JP Morgan colocó varios valores del país en vigilancia debido a las interrupciones en la negociación por las sanciones de Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro. En internacionales, en Brasil, 2 personas murieron este viernes cuando 2 edificios se derrumbaron en una favela de Río de Janeiro. Terremoto de magnitud 6.8 sacudió hoy Indonesia y advierte posible tsunami. Y en los deportes, Marineros de Seattle se convirtió en el primer equipo de las grandes ligas en conectar un cuadrangular en cada uno de sus primeros 15 partidos de una temporada. 11:32. Continúen con Aquí se habla libertad. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750, la radio que se ve. Y continuamos con Aquí se habla libertad. Soy Arepita y creo que ya tenemos en línea a nuestro invitado de hoy, Víctor, que es el profesor Alexander Guerrero, con quien queremos conversar sobre toda la problemática económica. Y además, Víctor, él dice y ha comentado en sus redes sociales y ha preparado varios papers donde dice que será imposible remontar la cuesta en el ámbito económico y sobre todo en lo que es la industria petrolera. Dice que es difícil hacer o que se piense hacer lo que se va a hacer, porque él considera que esto es más un estado fallido, que es más problemático y que no es tan fácil como nos los están vendiendo a través de los diferentes debates que se están dando en el país. Buenos días, Alexander, ¿cómo estás? Bienvenido. Víctor, un saludo. Aquí también está Juancho Pinto. Hola, Alexander. Juancho Pinto del periódico digital. Alexander, no te puedes ir sin que @Soy Arepita y suscríbete a soyarepita.com. Es claro que no lo dijimos. No te puedes ir, Alexander, sin que me des tu opinión de entrada de por qué se extendió, cuáles fueron las razones técnicas e institucionales de haber incorporado más directores a la Junta Directiva de Citgo. Yo lo que creo es que ahí se notan cosas bastante extrañas. A mí me da la impresión que se está entregando cargos más por acuerdos políticos internos entre los grupos que están detrás del vicepresidente encargado que lo que realmente requiere la industria petrolera. No deja de ser surrealista que haya un directorio ad hoc. Sin embargo, va a tener atribuciones, entre ellos todas las que están fuera alrededor de Citgo, esencialmente. Lo que Citgo necesita y lo que Citgo puede hacer y producir para PDVSA es la impresión que tengo yo que es lo que puede hacer el gobierno temporal venezolano, asumiendo que en esto nos estemos alejando un poco de ese mundo surrealista de tener dos gobiernos, dos presidentes y al final ni uno ni el otro, ¿no? Es decir, una cosa bastante curiosa. Pero tengo la impresión de que hay reparto, obviamente, entre los grupos y algunos nombres, otros nombres reflejan algún tipo de inclinación en términos desde el viejo rentismo, que no nos abandona en ninguna circunstancia. El gentilicio nos hace llevar de manera endógena esa visión hacia el petróleo de rentismo. Y aquí están dos elementos en la mesa. Una es los bonos de la deuda y el otro es la deuda en sí, tanto de PDVSA como de la República. Y algo que se puede hacer, inclusive para sanear, para tratar de eliminar el default que ya se ejecutó en cuanto a lo que PDVSA puede recibir de Citgo. O lo que PDVSA pueda mandar a Venezuela, pero mandar a Venezuela es simplemente entrar a los caminos del gobierno de Maduro. Y eso es lo surrealista. ¿Qué haría entonces la Junta Directiva actual nueva ad hoc que se ha sido nombrada? Aquellas cosas que puede hacer fuera de la frontera venezolana, fundamentalmente en la asociación con el gobierno de los Estados Unidos, que relaja las sanciones en lo que implica la presencia de Citgo, por razones además muy obvias para el gobierno americano. Exactamente. Bueno, Alexander, ¿y cómo ves tú todo esto que se ha conversado en el país? Juancho, también puedes preguntarle al profesor Alexander Guerrero. El plan país que se ha presentado es toda una reforma macroeconómica, ¿no? Y donde por supuesto es parte de un error. Bueno, tú nos podrás explicar por qué consideras que es un error. El problema es político. Ajá, cuéntanos. Es decir, es un problema institucional, político, económico. Macroeconómico es reducirlo a un área de cuentas nacionales.
No, las cuentas nacionales son producto de problemas mucho más graves que tiene eso que es Venezuela hoy en términos de la capacidad de producir exportaciones petroleras o la capacidad de inclusive de sanear sus finanzas públicas. Ese problema, lejos de ser macroeconómico, es económico y político. Está en el ámbito de la economía política, en el ámbito de las reglas. Venezuela ha llegado a este punto precisamente por haberse violado reglas esenciales de convivencia normal de un sistema económico ya con la Constitución del 99. Desde allí se vienen violando. Cuando la Constitución constitucionaliza el petróleo y la actividad económica, la hace prácticamente un prisionero de la Constitución, porque la Constitución va a ser la fuente de las leyes que se hicieron. De hecho, el mecanismo que se utilizó para aprobar leyes económicas, 132 de ellas, fue el de las leyes habilitantes, con lo cual el gobierno aseguró que toda su visión económica que está inscrita en leyes y en la Constitución no estaba al alcance del debate público. Leyes habilitadas por leyes especiales, decreto, significaba que no había debate público sobre las leyes que se estaban construyendo, que iban a ser de acorde a lo que se hizo en la Constitución. Y por eso es que podemos decir, como algunos no hemos atrevido a decirlo, la renta petrolera es negativa entre el costo, entre caída de la producción. Alexander, sí. para nuestros oyentes, cuando se dice que la renta petrolera es negativa, ¿significa que estamos gastando más de lo que nos ingresa? Por supuesto, y eso es lo que tienes en la calle como hiperinflación. La hiperinflación es, vamos a verlo en estos términos, y bueno que me das la entrada esa que estás mencionando, porque ese es precisamente lo que habla de la hiperinflación. Es decir, el Banco Central financia su gasto público, la parte fundamental del déficit, alrededor del 52% del déficit fiscal en términos del PIB, lo monetiza en el Banco Central. Y de esa forma genera un ingreso que es la hiperinflación que él toma de manera anticipada y envía al mercado posteriormente, y es lo que la gente siente con la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Esa combinación genera lo que se conoce en economía como el impuesto inflacionario. La hiperinflación genera recursos como un impuesto inflacionario para que el gobierno siga pagando su gasto, y el gasto es deficitario, y entonces genera mayor presión inflacionaria. Y la hiperinflación no es sino ese sistema continuo que no se detiene, como lo hemos estado viendo durante todos estos años. Eso ha servido para que el gobierno, como ha perdido el ingreso petrolero fiscal, entonces se va y se alimenta o financia en el Banco Central, en una máquina que produce bolívares en papel o bolívares electrónicos, que es lo que estamos viendo hoy. El sistema es perverso, pero va destruyendo. Es decir, va destruyendo el sistema de producción privada, va destruyendo la capacidad de compra del individuo, va destruyendo la propia industria petrolera, porque la ha llevado a punto prácticamente de que lo que ella necesita para poder sobrevivir es la hiperinflación, que es otra forma con la cual lo he llamado. Es decir, la hiperinflación se la estamos entregando a PDVSA para que PDVSA produzca esos 5 barriles que está produciendo. Eso va a llegar eventualmente al final. Se calcula que en el año 22 no estemos produciendo petróleo realmente, a la vuelta de la esquina. Pero fíjate, Alexander, en Venezuela hay una dolarización de facto. Todo el mundo se está manejando en todos los niveles, populares, medios, como tú quieras, a partir de esta moneda, y los precios se han dolarizado. Lo único que no está dolarizado es el salario, pues, de nosotros los venezolanos, que cada vez estamos más pobres porque, bueno, esta moneda no tiene ningún poder adquisitivo. Como tú bien decías, no hay bolívares tampoco en la calle, ya no quedan. Y hay otra cosa interesante que no sé si la sabías, que el Banco Central de Venezuela tiene una semana cerrado. Más de una semana, bueno. Más de un mes. Bueno, cerrado. No importaría si a los trabajadores en su casa, etcétera. Monetario sigue, sí. Entonces, eso sería el paso para una dolarización. Lo que era mi pregunta iba hacia allá. Esto que está pasando, ¿podremos hablar de eso? Eso existe en el momento en el cual la gente
el bolívar que tiene en sus manos llega a un punto tal de que se diluye, se pierde su poder de compra, y a eso se le suma un pequeño problema que tiene el gobierno en términos de deuda, es que le debe a 3 casas que producen billetes, el papel moneda que es impreso en el Banco Central de Venezuela, en Maracay. Esas deudas que tiene con Crane Currency, que tiene con la empresa canadiense y la empresa inglesa, de deudas anteriores por el pago del papel moneda, entonces no tiene crédito para comprar más papel y en consecuencia en la Casa de la Moneda no hay como imprimir dinero y se va por el camino electrónico, como es lo que están haciendo. Y entonces, pero sin embargo el Banco Central sigue produciendo dinero y la base monetaria va creciendo, como la vemos en las estadísticas semanales, que el banco no ha podido esconder, porque no puede definitivamente esconder. Sí, no, la ausencia de dinero es brutalmente evidente. Y genera un fenómeno curioso, porque fíjate que el efectivo desaparece, cae en manos de los mecanismos redistributivos que tiene el gobierno en la política, los sectores que le apoyan a él, y ellos van dejando efectivo en los mercados donde ellos tienen algún tipo de asiento político, popular, digamos. Ese efectivo, en el caso de un país como Venezuela, debería tener el 95% de sus operaciones en el mercado monetizadas a un papel, pero no lo tiene porque, por lo que hablábamos de la escasez de papel, pero los tiene efectivamente en cuanto a la circulación nominal de la moneda. El elemento interesante aquí es que la gente es capaz de pagar 2 o 3 veces por un billete. Ahora, porque hay quien demanda solamente efectivo en bolívares y no dólares. Quien puede pagar en dólares usa la tarjeta o el dólar, o el billete. Quien no puede pagar va detrás de los bolívares. Y hay quienes necesitan bolívares que lo compran con dólares y hay quienes necesitan dólares que lo compran con bolívares. Y eso crea una disparidad entre lo que un $1 compra en Venezuela y lo que $1 compra, digamos, en Nueva York o en Miami. Sí. Compra más, compra menos, va a depender fundamentalmente de cuántos bolívares necesita aquel que compra dólares, por ejemplo, en un supermercado que necesita bolívares y por eso acepta que se compren dólares y con esos dólares va al mercado y los cambia por bolívares. Y esos bolívares lo va a través del sistema financiero, va a llegar o en papel si existe en la calle, que es el mercado al detal, o en mecanismos electrónicos o que a través del sistema financiero. Es decir, de esa forma vamos a ver disparidades entre lo que compra, cuánto cuesta una hamburguesa en Miami, cuánto en Nueva York, cuánto cuesta una hamburguesa en Caracas. Va perdiendo sentido porque la gente está arbitrando minuto a minuto los bolívares que tiene, en cualquiera de las circunstancias que la tenga, efectivo o electrónico, y el que le está vendiendo el bien, los dólares que él quiere, por los bolívares que él también necesita, porque hay compras que hacen bolívares. Y eso ha distorsionado a tal punto que, bueno, las compras se hacen en dólares para ciertos sectores, para otros sectores se hacen en bolívares. Y entonces vamos viendo esa brecha que se va abriendo entre la gente que puede usar el dólar y la gente que no puede usar el dólar. Era preferible en algún momento dolarizar completo y que solamente opere el dólar, pero no sabemos que por razones políticas el gobierno no lo va a hacer, porque eso es darle autonomía a la gente que pueda tener el dólar. Así los tiene el gobierno de esta forma, con ese mecanismo de dominación a través de una moneda que se cambia con otra de manera precaria. ¿Qué estará pensando Aristóbulo? Porque esta es la propuesta de Aristóbulo. Recuerden, no podemos eliminar el control de cambio porque cae el gobierno. Bueno, Aristóbulo. Al final hoy estamos en el peor de los dos mundos. El gobierno no cayó, desafortunadamente, y se mantiene en el poder y entonces los dramas crecen y la tragedia se hace grande. Hasta el punto en el cual, bueno, hemos llegado a esto. Yo lo llamo que es la nueva cosa que aparece entre gobierno y oposición, que es una especie de la gente de Soros que ha trabajado en esto, sobre todo Jeffrey Sachs, que ha sido el líder de Soros en el problema venezolano. Hay un artículo de él en el New York Times del día 7 de febrero, interesantísimo, donde se plantea junto con Francisco Rodríguez que el ganador no lo gane todo. Así se llama el artículo. Ay, Dios mío. Pero, Alexander, vamos un momentico al corte y ya regresamos con ese comentario tuyo. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad.
con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, lo cierto, Alexander, que tal y como tú lo has planteado, PDVSA ha significado en los últimos tiempos un inmenso fardo en los hombros de los venezolanos transformado en hiperinflación. Lo sorprendente es que esa línea Soros, que representado en el programa de gobierno del Frente Amplio, el Plan País, insiste en dejar a PDVSA como un actor institucional al precio que sea, aunque ellos reconocen que se van a abrir a los mercados. Pero ¿cuál es la obsesión? Además del hambre de directores que parece ser que hay, de ser director petrolero, ¿cuál es el costo que tendría para el país rescatar a PDVSA para que quede como un actor más? Sí, el problema es la ilusión en la cual se vende una ilusión de que no ha pasado tanto, podemos seguir operando con PDVSA. En el mercado internacional se sabe que PDVSA es una empresa fallida. Es decir, no tiene ni siquiera un corresponsal bancario internacional. O sea, no puede hacer un cheque. PDVSA, de hecho, no existe. Su producción ha caído a tal punto, la que es propia de PDVSA, a niveles ya ínfimos, a punto de desaparecer, pero es que además ha caído la producción que PDVSA hace con las empresas mixtas, que es la producción de los petróleos pesados y extrapesados. Allí también ha caído la producción. Entonces, eso lleva a un punto en el cual tienes una empresa bajo default, con una deuda inmensa de 150.000 millones de dólares, que no tiene cómo pagar ni siquiera produciendo petróleo. Veamos las situaciones a la fecha de hoy. La fecha de mañana, cuando el nuevo gobierno tome en una transición, el gobierno que tenemos ahora como legítimo, no va a cambiar la situación, por lo menos en unos 3-4 años, de cómo estaba la situación en el gobierno anterior. Por una razón muy sencilla, se requieren alrededor cerca de 15.000 millones de dólares anuales durante un periodo largo de tiempo para que PDVSA recupere 200 a 175.000 barriles. Cada barril de eso va a tener un costo mayor de producción, va a tener un barril que le va a costar muchísimo llegar a los mercados internacionales, barril que no va a dejar renta petrolera, como los de hoy. Y por eso es que hablamos del concepto de renta negativa, es decir, estamos pagándole a PDVSA para que siga viviendo. Y de manera que lo que el gobierno plantea en el Plan País es pagarle a PDVSA, mantenerla nosotros con un impuesto que es la hiperinflación, el impuesto inflacionario, no va a cambiar cuando ellos tomen el poder porque las condiciones de la hiperinflación son fiscales. Y no hay nada en el plan de gobierno que se presenta como programa ahí de resolver el problema fiscal. Dejar a PDVSA. Ahora, Alexander, tener el problema fiscal. Alexander, a mí lo que me sorprende es lo siguiente. Cuando yo le pregunté al señor John Goycochea, él me dijo que eso era un consenso político entre esa oposición en la que él participa, cámaras, universidades, los 4 partidos principales de la oposición, unos 100 técnicos y parte del chavismo. Sí, ¿qué ceguera es esa que está estructurada en un consenso? Todo el mundo va a ganar algo,
de derecho donde todos van a perder, porque esa es la realidad del país, pero no puede haber un cambio. O sea, digo puede porque nadie está seguro de que una vez logrado esa unidad realmente haya el cambio que quieren los que están forzando la unidad, desde el lado de lo que sería hoy la oposición, del lado del gobierno, digamos, legítimo que encabeza Guaidó, y del lado del gobierno no legítimo que encabeza Maduro. Lo que propone Soros es la coalición. Pero hoy está partiendo de un inmenso error, y eso es algo que me produce dolor de cabeza a cada instante. Se está contando con que se va a producir petróleo, y no se está viendo la curva de caída de la producción que tiene 14 años. No es recuperar la producción, no se puede recuperar lo que está destruido, y por eso es que no lo llamo recuperadores. Y en una nota larga que publiqué en mi página web, en el blog mío, hablo simplemente de el uso y la ingeniería social como esquema de análisis de algo que se quiere hacer. Se le pasa switches, se metió en la caja negra y aquello salió. Ese es el plan país. Una caja negra con switches con el cual se activa, pero ahí no hay nada de análisis económico. Y esto que estoy diciendo lo digo con muchísima propiedad. Si hay análisis económico, tenemos que ir al sentido del análisis de costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta producir un barril de petróleo en las condiciones tales y cuales? Y entonces vamos a conseguirnos con unas enormes restricciones en calidad, restricciones en costos, restricciones en que no hay inversionistas extranjeros, ni lo vamos a sacar de ninguna parte rápido, porque desde el año 2008 Venezuela se muestra como el país último donde alguien que quisiera invertir en petróleo iría a Venezuela. No lo digo yo, lo dice el Fraser Institute en su survey que hace anual de petróleo. Y si revisamos cada uno de esos últimos años, 8 años, 10 años hasta acá, va a conseguir a Venezuela en el último lugar. No es, por supuesto, una casualidad. Después de 3 nacionalizaciones, expropiaciones de activos, de todo lo que ha ocurrido, salir del día siguiente que el gobierno entra, pasa el switch y se comienza a producir petróleo, es una gran mentira. Bueno, eso me hace recordar, se hará lo que se pueda hacer. ¿Y qué se puede hacer? Lo que dejen hacer los poderes rentísticos que ya vemos en el nuevo gobierno. Así es, Alexander. Sí, mira, Alexander, ya estamos terminando. Estamos terminando. Te agradecemos muchísimo tu claridad y tu intervención. Me recordaste la canción del difunto Alberto Cortés, Castillos en el aire. No por ti, sino por los que están construyendo castillos en el aire llenos de luz y nubes de algodón. El golpe va a ser durísimo. Así es. Lo que está pasando en Argentina. Sí, porque es que están construyendo castillos, pero no se llevaron los paracaídas. Pudiera Pero pasar ya nos aquí 6 tenemos que meses. ir, me están regañando. Y gracias, Alexander Guerrero, economista liberal con muy buena cabeza. Y mientras tanto, nosotros quedamos aquí. Jaime Nestares en la dirección general de estación, gerencia de producción Wilip Zarcaya, en la producción el maravilloso Kenyer Jaramillo, en los controles el infatigable César Arteaga, y aquí con @soyarepita, el inefable Juancho Pinto, es el único no liberal que entra en esta cabina con cariño, Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Nos vemos el lunes. Nos vemos. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. RCR 750 AM.